Hola, ¿cómo están? El crecimiento de la extrema derecha en gran parte del mundo nos obliga a ubicar nuevamente en el centro de la discusión al fascismo y al neofascismo, su avance y sobre todo cómo puede esto implicar y el impacto que podría tener no solamente en el gigante suramericano, hablamos de Brasil, sino en el resto de nuestra región. Analicemos hoy los escenarios geopolíticos. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Brasil fascista. Vamos a identificar, desplegando nuestro mapa mundial, esta nación suramericana. Hay que decir que en la década de 1920 surgieron movimientos políticos de la extrema derecha en Europa, consecuencia, por supuesto, de todo ese movimiento. Ya en 1922, el líder fascista Benito Mussolini tomó el poder en Italia. Ya para los años 30, el fascismo se instalaba en Alemania con el régimen del Tercer Reich, Adolfo Hitler. Se tiene referencia a que en esas mismas líneas políticas llegaron a Brasil auspiciadas por académicos como el escritor Salgado, quien en esa misma época promovía el movimiento político con influencias fascistas, una acción integralista de Brasil, que se identificaban con camisas verdes y el saludo romano de extenderle el brazo de forma recta hacia adelante, con la palma de la mano hacia abajo. Uno de esos objetivos era que este grupo de choque confluía contra los sindicatos y la izquierda que le servían al régimen bonapartista de Getúlio Vargas, quien presidió 3 periodos entre los años 30, 40 y 50. Pero el 7 de octubre de 1934 nació un movimiento obrero de Brasil, antifascista, quienes derrotaron en las calles de Sao Paulo a los integralistas por estar sumiendo al país en una corriente nacionalista al estilo del fascismo europeo. Los movimientos de extrema derecha se aferraban a ideólogos radicales en ese ideario, hay que decirlo, nazifascista, ataques a la democracia, autoritarismo, nepotismo, nacionalismo, exacerbando también y exaltando al odio, la violencia en nombre de una supuesta superioridad, despreciando también a los extranjeros, a las minorías, adoración por las armas, entre otras características. En esas raíces surge también en Brasil la figura de Jair Bolsonaro. ¿Qué decir sobre el Brasil? Vamos a identificar estos últimos movimientos. Lo tienen ahí en nuestro mapa con las imágenes. El expresidente de Brasil, ex capitán, expulsado del ejército, aliado de dictadores y torturadores, se transformó en un vocero de la extrema derecha y lideraba esa etapa neofascista en la actualidad. En el gigante suramericano responde también a grupos de fuerzas armadas, a consorcios empresariales, una camarilla que ha logrado capitalizar a la población en contra de las izquierdas y el antipopulismo. Se reorganiza también la derecha en beneficios particulares. En consecuencia, vemos hechos como el sucedido el 8 de enero del 2023, donde partidarios de Bolsonaro invadieron la sede de los 3 poderes en Brasilia. Una semana después de la toma de posesión de Lula, las instituciones fueron saqueadas y vandalizadas. El fallido ataque también de un individuo en el miércoles, donde estalló frente a la Corte Suprema de Brasilia. La policía identificó al atacante como un ciudadano de 59 años, ex candidato a concejal del Partido Liberal, actual formación del ultraderechista expresidente Jair Bolsonaro. Analicemos estos escenarios, nos acompaña en nuestros estudios, es analista de Brasil, es profesor de la universidad, Moisés Balestro, nos acompaña para el mapa. Qué gusto tenerlo con nosotros, gracias por su tiempo para Telesur. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Moisés, es importante entender este escenario, me gustaría empezar por allí. ¿Qué factores cree usted que han influido para que resurja esta doctrina, le llaman unos, corriente, le dicen otros, del fascismo al neofascismo en Brasil? Bueno, el primer de todo es necesario hacer una distinción entre lo que fueran las dictaduras en Brasil, sea la dictadura con Vargas, antes mismo cuando la República Brasileña fue producto de un golpe militar a finales del siglo XIX, 1889.
Y aparte de eso también lo que lo que fue el golpe en 64 y en otros momentos, siempre hubo un apoyo de las capas medias hacia esos movimientos, siempre hubo una cierta movilización de sectores de la sociedad en función de esos golpes, pero ahora tenemos algo muy distinto, porque tenemos una situación donde la extrema derecha tiene una influencia muy fuerte en las capas de los trabajadores y de los más pobres en general. Entonces hay sobre todo los que están un poco mejor del punto de vista económico, tienen una adherencia, un apoyo muy fuerte a ideas autoritarias y eso tiene mucho que ver con una confluencia que ocurrió entre las ideas neoliberales y los movimientos cristianos de derecha en las iglesias neopentecostales. Entonces, esas dos cosas son, en lo general hay una afinidad muy fuerte entre el neopentecostal, el evangélico y una posición más conservadora. Todas las encuestas enseñan eso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay una penetración muy fuerte en el pueblo en general, no solo las capas medias, y hay una confluencia que es muy favorable a dos sectores de las élites económicas brasileñas que son neoliberales por su esencia. Una es el capital financiero y el otro sector son los latifundiarios, los que se denominan como el agronegocio. Ahora, señor Balestro, esto también nos lleva a hacer una gran pregunta. ¿Esto podría generar un retorno de Jair Bolsonaro para el 2026? Sí, quizás Bolsonaro mismo no, porque ahora, sobre todo con las investigaciones más recientes de la Policía Federal acá sobre la planeación de un golpe de Estado, creo que Bolsonaro será muy difícil revertir la decisión de que él no es elegible por 8 años. Pero el bolsonarismo y lograr un candidato a la derecha para 2026 que tenga una fuerza, que sea capaz de movilizar eso que Bolsonaro movilizó cuando ganó las elecciones en 2018 y también no hay que olvidar cuando casi ganó las elecciones en 2022. Pero una cosa que se pone ahí también tiene mucho que ver con una incapacidad fuerte del Partido de los Trabajadores y de otros partidos progresistas de inserción en la sociedad, en las periferias urbanas, inserción en las capas, en esa nueva clase trabajadora, por así decirlo, que tienen que ver con los conductores de Uber, que tiene que ver con esa gente que ya no tiene un contrato formal de trabajo, una gran parte. Entonces, creo que ahí se pone un enorme desafío. El Partido de los Trabajadores, que tenía el apoyo de la clase trabajadora, que tenía capacidad de movilización, eso lo perdió. Y hoy, desgraciadamente, quien tiene la capacidad de movilización en la sociedad es la extrema derecha.
Un panorama complejo, no solamente para el gigante suramericano, señor Balestro, sino también para el resto de la región. De esto vamos a conversar al regreso. ¿Qué implicaciones podría tener para el resto de América Latina y el Caribe? Y lo hacemos revisando nuestra escala. Esta vez a través de la red social X en la cuenta de La Iguana TV, la vamos a colocar en la pantalla del mapa, donde se publica un vídeo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el desarrollo de su programa Con Maduro Más, desde donde condenaba los atentados terroristas a instalaciones de PDVSA por sectores radicales. Hay cerca de 11 detenidos, un extranjero prófugo de la justicia. Además, se conocía en esta jornada que Venezuela ha instalado el Comité de Justicia de Víctimas del Fascismo. Todo esto que se generó en el mes de julio de este año, post las elecciones presidenciales. Este es un esfuerzo, decía el fiscal general, que tiene la participación de personalidades vinculadas al tema de los derechos humanos para las víctimas de la violencia que estremeció al país durante las elecciones presidenciales de ese mes. Ya volvemos. Ya está comprobado por los peritos que fue un ataque terrorista para dejarnos sin planta de gas. Afortunadamente, Dios está con nosotros y los trabajadores han recuperado en tiempo récord la producción de gas y en los próximos días ya estará regularizado todo el servicio, sobre todo al estado Nueva Esparta, que es el estado más comprometido. Claro que se afectó el servicio eléctrico que venía de esa planta, fue calculado. Entonces después salen por las redes sociales a decir tal, no sé qué cosa, a generar zozobra cuando ellos hacen el daño. Máxima conciencia a todo el pueblo de Venezuela. Ese fascismo y ese terrorismo también lo seguiremos derrotando. Ya está comprobado por los peritos que fue... Sumamos otro elemento también para el análisis a través de la fotografía, el que ven allí el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Y es que la Policía Federal en Brasil detuvo esta jornada en un operativo también en el marco con la presencia de militares y policías entrenados y las fuerzas especiales, la detención de varios ciudadanos. Planeaban, se dice, el asesinato a finales del 2022 del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, de su presidente o vicepresidente, digo con propiedad, Gerardo Alckmin, y el ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes. El plan llamado Puñal Verde y Amarillo formaba parte de un intento de golpe de Estado para impedir el regreso de Lula al poder. Se pensaba la utilización también de un veneno o químicos para causar un colapso orgánico, considerando sus vulnerabilidades de salud e ingresos frecuentes al hospital. Así lo reseña una investigación. El secretario general de la presidencia, Marcio Macedo, afirmó que no va a haber tolerancia para aquellos que atentan contra el Estado Democrático de Derecho, mientras que la operación contragolpe lanzada por la policía incluye también órdenes de prisión preventiva, allanamiento, incautación y medidas cautelares distintas a la prisión, como la prohibición de salir del país. Nos acompaña en directo Breno Alman desde Brasil. Qué gusto recibirte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. Gracias por la invitación, Paula, a la orden de Telesur. Breno, llama poderosamente la atención porque esta declaración la abierta esta autoridad desde este encuentro de la reunión de países del G20. Encienden las alertas en el Brasil. ¿Qué está pesando sobre la democracia del gigante suramericano? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la extrema derecha bolsonarista sigue viva y actuando, que en el 2022 claramente tuvo un plan de golpe de Estado contra el presidente Lula. Esa extrema derecha ha perdido las elecciones presidenciales en aquel año, pero su presencia en los aparatos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, su actuación para debilitar la democracia en Brasil, para aislar y para tumbar el gobierno Lula, esa presencia sigue viva.
las revelaciones de las últimas horas, de los últimos días, acerca del plan de asesinato al presidente Lula, al vice Geraldo Alckmin y al ministro Alexandre de Moraes, son una prueba de que esa extrema derecha, acá en Brasil como en Venezuela, como en otras partes del mundo, esa extrema derecha tiene un brazo terrorista, o sea, tiene una concepción de toma de poder que pasa por la violación de la democracia, por la violación de la soberanía popular, incluso por la violación de la vida de los agentes públicos de izquierda electos por el pueblo. No, es interesante ver cómo la estrategia no ha cambiado, pero sí las herramientas. Antes, en la década de los 30 o en los años 30, para hablar con propiedad, había una concurrencia de masas de estos seguidores del fascismo, hoy conocido como neofascismo, que se implementaban, se identificaban, tenían insignias, colores de vestimenta, etcétera, que de alguna manera los distanciaba del resto de la población. Y esto también tenía que ver con un tema de clase, en lo que ellos se denominaban una supremacía. Hoy hay otro tipo de herramientas, las redes sociales, las noticias falsas, los medios de comunicación. ¿Cómo impacta y cómo esto genera también este tipo de corrientes? ¿La fortalece, no la fortalece? ¿Cómo funciona? Seguramente que sí. Mira, nosotros acá en Brasil tuvimos en los 30 un movimiento fascista muy importante, el movimiento integralista. Después tuvimos el régimen militar, que acá tardó por 21 años, y siempre existió en nuestro país una extrema derecha muy activa. Lo que ocurre ahora, bueno, esa extrema derecha que durante años estuvo, digamos, bajo control, porque las fuerzas democráticas han logrado derrotar la dictadura y aislar esa extrema derecha volvió en una situación donde hay una crisis muy profunda del capitalismo en escala mundial, hay una crisis que genera en la gente una percepción de malestar, de que la vida no solamente es mala, pero que la vida está empeorando. Hay un sentimiento antisistema muy fuerte contra las democracias liberales que no son capaces de entregar una mejoría en la calidad de la vida del pueblo, no son capaces de entregar esperanza al pueblo. Y eso provoca algo muy semejante a lo que ocurrió en los años 20, 30 del siglo pasado en Italia o Alemania. Ese odio generalizado en la sociedad, esa voluntad de destruir la orden social y esa percepción, esa pulsión de muerte, para utilizar un término de William Reich cuando analizó el nazismo en Alemania, esa pulsión de muerte, o sea, esa voluntad de destrozar todo, aunque sin saber lo que poner en sustitución. Esa pulsión de muerte es capitalizada por el neofascismo hoy día. Y el neofascismo utiliza ese nuevo instrumental que son las redes sociales. Las redes sociales permiten al neofascismo impulsionar informaciones que no tienen comprobación, recurrir a las fake news, generar un clima de odio generalizado y se apropiar de ese clima de odio generalizado para generar fuerza política en su favor. Entonces, vivimos en muchos aspectos un movimiento semejante a lo que ocurrió hace 100 años, especialmente en Italia y Alemania. O sea, tenemos una extrema derecha muy fortalecida por su discurso antisistema, especialmente en el caso de Brasil. Eso se identifica con el rol que juega el bolsonarismo, ¿no? Y es una extrema derecha que se dispone a actuar en todos los terrenos, no solamente en el terreno comunicacional y político electoral, pero también, como se prueba con esas últimas investigaciones, con la apuración de esas últimas investigaciones, también en el terreno de la conspiración, del golpe de Estado, del asesinato, de la violencia. Breno, te propongo que revisemos juntos la leyenda para poder entender también este otro escenario.
En una entrevista extensa que brindó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refería también a este tema, al fascismo. Lo vemos en la pantalla del mapa. Javier Milei y Donald Trump representan un nuevo tipo de fascismo, dijo, que surge del miedo de una parte de la población a perder privilegios y afrontar cambios en la sociedad y la crisis climática. Breno, esto ha generado también polémica en torno a las declaraciones del presidente de Colombia. ¿Qué representa esta identificación que hace puntual al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de la Argentina, Javier Milei, sobre todo cuando ponemos ese ojo geopolítico en nuestra región? Mira, yo creo que hay una confluencia de factores en lo que ocurre en Estados Unidos, en Argentina o hasta mismo en Brasil, cuando hubo la elección de Jair Bolsonaro. Y se tratan de fenómenos que siguen vigentes. Hay de una parte gente que de hecho está mirando, está acompañando una peora muy dura de sus niveles de vida. Especialmente en las capas medias, hay un proceso de precarización, de empobrecimiento, de proletarización. Hoy ya no es más suficiente una persona tener grado universitario, tener condiciones de estudio, para que pueda tener una vida confortable, para que pueda tener prosperidad, para que pueda, digamos, usufruir de las mercancías y servicios generados por el capitalismo. Hay una crisis en esas capas medias, tanto en los países desarrollados como en los países de la periferia del sistema, como es el caso de Brasil y Argentina, por ejemplo. Entonces, ese proceso de precarización de las capas medias hace con que ese sector social esté dispuesto a apoyar una corriente política que propone defender sus privilegios, enfrentar el sistema, comprendiendo el sistema como la fuente generadora de esa decadencia en sus condiciones de vida. Propone una corriente que propone, por lo tanto, destrozar ese sistema, aunque no esté claro lo que proponga, cómo proponga sustituirlo o reemplazarlo. Al revés, o sea, es una corriente que está muy vinculada al hipercapitalismo. El discurso, eso es nuevo en el fascismo de nuestros días. Su discurso no es un discurso solamente de patria y familia como el fascismo del pasado, pero es el discurso del hipercapitalismo, del hiperindividualismo, de que el enemigo que tiene que ser tumbado es el Estado con sus reglamentos, con sus reglas, con las conquistas sociales, con sus controles colectivos. Eso todo tiene que dejar de existir para que el individuo pueda imperar sin limitaciones. Entonces, nosotros tenemos una cosa distinta en esa etapa histórica que en el siglo XX. Nosotros tenemos algo como un liberal fascismo, o sea, un discurso autoritario, golpista, pero a servicio de un programa ultraliberal, de un programa que trate de acabar con todo lo que ha significado el estado de bienestar, con esos controles colectivos, con esas reglas que se han establecido especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Especialmente esas corrientes fascistas de nuevo tipo, ese neofascismo logra tener mucha influencia en las capas medias bajas, o sea, en las capas medias que están se proletarizando, aunque tengan grado superior de educación, aunque digamos tengan cumplido con todo el guión que en el pasado les permitía tener una vida buena. Esos sectores están con mucho odio, esos sectores también arrastran en su odio ciertas fracciones del pueblo, de los trabajadores, que igualmente se sienten precarizados, sin perspectiva. Entonces, esa es la situación en la cual crece el neofascismo en el norte y en el sur del mundo, ¿no? Y esa es la peligrosidad, sobre todo que se crucen esas banderas rojas y se cometan delitos a nombre del fascismo, del neofascismo, como ha sucedido en Venezuela después de las elecciones presidenciales, donde se han asesinado a 28 personas. Gracias, Breno, por tu tiempo y tu análisis compartido hoy en el mapa de Telesur. Finalizamos el programa revisando nuestro vector.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Burguesía. La burguesía en Brasil se ha unido el año 2016 para derrocar al gobierno de Dilma Rousseff y ese sería uno de los puntos de inflexión para la llegada de Michel Temer, con una corriente absolutamente contraria a la integración. Ni qué decir de Bolsonaro, que ha instaurado un discurso de odio, reviviendo los resagios del fascismo de los 30 y que de la mano de los medios de comunicación y redes sociales ha expandido los mensajes de odio emergente de una derechización autoritaria de franjas importantes de la sociedad, pero también sirviendo de alimento para esa derecha. 2. Operadores. Estamos en un contexto social e institucional donde se quiere nuevas formas para aplicar el fascismo y el neofascismo. El movimiento de masa reaccionario que pretendía institucionalizar métodos de guerra civil contra la clase trabajadora, contra las izquierdas y las libertades democráticas. Veremos sobre todo que la democracia y la legalidad constitucional siguen poniéndose en riesgo. Las medidas han evolucionado, pero las estrategias siguen siendo las mismas. 3. Impacto. El fascismo y el neofascismo tratarán de instaurarse debido a la pérdida del modelo capitalista. Instaurar estas corrientes para arrebatar por la fuerza las riquezas y las conquistas sociales. La lucha contra la barbarie ha dejado de ser una consigna icónica. Se convierte de manera intempestiva en una batalla urgente de nuestro tiempo. El neofascismo no es invencible, pero defenderla es mucho más que una lucha de los pueblos del mundo. ¿Qué tan dispuestos están todos ellos para acabar con estas corrientes? Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.